¿Sabía usted que la familia del esposo de la periodista Vicky Dávila se sigue cayendo a pedazos por sus vínculos con la corrupción, los narcos, los paras de este país y, mejor dicho, cuanto delito en la administración de justicia? Pues esta vez la Corte Suprema de Justicia abrió investigación contra el senador José Alfredo Géneco, hijo de Lucas II Géneco Cerchar, que es el suegro de Vicky Dávila y obviamente es hermano de José Emiro Géneco, el esposo de Vicky Dávila. Sí, la señora directora de la revista Semana, principal medio creador de noticias presuntamente falsas, presuntamente amarillistas, presuntamente amañadas a favor de los contradictores de Gustavo Petro, pero eso sí, es muy apetecida por Francia Márquez, es muy apetecida por políticos progresistas y del pacto histórico, también apetecida por el mismo presidente Gustavo Petro para dar entrevistas y eso sí, para que les den con toda. Porque entrevista que dan en ese medio y cada videoclip que saca esta señora es increíble para darle con toda al mismo gobierno que entrevista. Pero bueno, ahí estamos con esta situación que sigue dándose entre el gobierno y la revista Semana. En fin, la Corte Suprema de Justicia investiga que presuntamente el senador le habría dado 150 millones de pesos al abogado y exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno. Con este dinero se presume que José Alfredo Géneco, cuñado de Vicky Dávila, buscaba que se favoreciera y se dilatara un proceso que llevaba la sala de acusación penal contra su papá, Lucas II Géneco Cerchar, el suegro de Vicky Dávila. Sinceramente, estos señores, entre esos Lucas II Géneco, es un exgobernador del Cesar, hay que decirlo, en 2 oportunidades, y el tipo ha tenido más de 5 condenas por parte de la justicia colombiana en cuanto a vínculos con narcotráfico y paramilitarismo, en cuanto a delitos pues contra la administración de justicia, corrupción, todo eso, y por eso la justicia colombiana lo ha condenado, pero al parecer su familia sigue dando de qué hablar, en este caso su hijo José Alfredo Génico, que actualmente es pues un prócer de la patria, de la república, un congresista, mejor dicho, un senador. Que obvio, pertenece a un partido tradicional como es el partido de la U, famoso eso sí en Colombia, por corrupción y por presionar a los gobiernos para sus puestos. Y este gobierno de Gustavo Petro pues no se ha salvado, esa es una realidad que le ha tocado ceder ante estos políticos del partido de la U y otros, y ahí estamos. El país, las reformas que este país necesita y que Gustavo Petro está tratando de tramitar, pues depende de cómo esos partidos políticos cedan ante el gobierno nacional y obviamente el gobierno nacional ceda ante ellos. Esa es la triste realidad de Colombia. Y pues bueno, Vicky Dávila no ha sacado noticias exageradas sobre su cuñado, sobre esta investigación que le anuncia la Corte Suprema de Justicia y mucho menos sobre su suegro, ¿no? Porque lo vincula también a su suegro Lucas Géneco. Creo que la señora periodista trabaja muy bien contra el gobierno de Gustavo Petro, pero muy lenta contra pues, los familiares de su esposo que están, mejor dicho, metidos en cuanto lío de corrupción y delincuencia se trata en Colombia. Y ojo a esta otra noticia, es algo que está pasando en Colombia y que la gente pues debe conocer. El gobierno de Gustavo Petro anunció en desarrollo de acciones decididas contra el narcotráfico, allanó 2 predios en la vereda Cutuaquer, Alto Nariño, incautó más de 1.5 toneladas, o sea, más de 1.500 kilos de clorhidrato de cocaína y capturó en flagrancia a 2 personas. Gustavo Petro publicó diciendo cae 1,5 toneladas de cocaína en Nariño. Es algo impresionante. ¿Por qué? Porque están cayendo en Colombia cargamentos, o sea, de cargamentos. O sea, estamos hablando de toneladas. Las noticias a diario se ve que les toca publicar estas noticias, pero lo hacen, mejor dicho, ahí como por debajito, sin mayor difusión. Y la realidad es que están cayendo cargamentos increíbles de estos productos del narcotráfico. Eso es de aplaudir. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo en algunas regiones del país es que ya es
pues más rentable cultivar café que seguir con este negocio de la hoja de coca. Es una realidad que los mismos campesinos han denunciado porque los grandes narcos ya no quieren ir a comprar porque no tienen la cadena de custodia asegurada. ¿Por qué? Porque desde que entró Gustavo Petro sacó a un montón de generales, coroneles de las diferentes instituciones militares de Colombia que tenían alguna relación o había algún indicio que pues ayudaban a los grandes narcos para que su droguita pasara como si nada. Y pues fueron sacando a todos esos altos funcionarios y al parecer pues ya se les hace muy difícil transportar esa droga, transportar esos productos hacia afuera del país o hacia el centro del país. Por lo tanto tienen que ocultarla, por lo tanto pues se sigue represando y ya no es muy buen negocio en algunas partes del país, hay que decirlo, porque sabemos que Colombia en las instituciones del Estado pues hay nidos y nidos de ratas. Así esté Gustavo Petro, pero esa es una realidad y cambiar a todo un Estado, a todas las organizaciones del Estado, pues a todos los funcionarios sería una cosa pues muy difícil, mis queridos amigos. Y ahí vemos que no era necesario pues atacar con todo el arsenal bélico que tiene el gobierno colombiano a los grupos alzados en armas o a estas personas que cultivan cultivos ilícitos. Simplemente había que dar golpes certeros para que se empiece a ver ese cambio, esa desvalorización de estos productos. Ojalá siga así en todo el país y ojalá, porque si no, no sirve de nada, el gobierno nacional logre que estos grupos pues lleguen a un acuerdo de paz. Y segundo, se llegue con inversión social a esas comunidades que obviamente se están viendo afectadas por la desvalorización de este producto del cual dependen. Esa es una realidad. Porque si el gobierno no llega con ayudas sociales, no llega con inversión, con proyectos, en fin, pues seguramente llegarán nuevos delitos y nuevos grupos a esas comunidades. Y en otras noticias, el comandante de la Armada le respondió a Iván Duque y pues lo desmintió. ¿Por qué? Porque Iván Duque se fue a los medios de comunicación a decir que el gobierno de Nicolás Maduro estaba presionando al gobierno de Gustavo Petro para que le entregara información del trabajo que hacía las fuerzas militares colombianas con fuerzas militares de Estados Unidos, de Inglaterra, en fin, y pues resultó que es falso. Pues lo que ha dicho este comandante de la Armada es que es una información que se requiere entre ambos países, lo que se está intentando intercambiar para poder controlar y atacar a los grupos y a la delincuencia en la frontera colombo-venezolana. Pues parece ser que Iván Duque no quiere que se conozca cierta información de lo que se ha hecho en esa frontera colombo-venezolana, o mejor dicho, de lo que nunca se hizo, porque en ese gobierno sí que esa frontera era un nido de delincuencia, que lo sigue siendo, es una realidad también, pero que eso es lo que se está intentando resolver entre ambos países y por eso ambos ministerios de defensa se están poniendo de acuerdo y las armadas de ambos países también están interactuando con información para poder dar resultados positivos a ambos países. Así que pues entre pocas palabras desmienten al expresidente Iván Duque por parte de un comandante de la Armada Nacional. Iván Duque es un chiste completamente porque se va a decir que el gobierno de Venezuela quiere información privada y él se va a dar información privada de las fuerzas militares colombianas ante los medios de comunicación. Así que este es el país que tenemos, este es el país que hay que mejorar. Aquí seguimos, mis queridos amigos, dándole un poco de legitimidad a lo que se hace en este gobierno, aunque se vayan a medios tradicionales de comunicación a dar papaya, a que les den con toda, porque eso sí, allá no tienen ningún respeto por sus entrevistados. Es una realidad, seguimos informando, bye bye.